El sermón de hoy se basa en el texto 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Y el enfoque del sermón será los versículos 14 y 15. Pero para refrescarnos en el contexto y todo, vamos a leer desde versículo 8 hasta versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 3, los versículos 8 al 17. Y el texto entero, el texto completo está en el boletín para ustedes. Dice la palabra de Dios: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Como dije, el enfoque del sermón está en los versículos 14 y 15. 14 y 15. Hemos visto en esos versículos, los versículos anteriores, que Pedro enseña que los cristianos no deben vengarse. Cuando otras personas nos maltratan, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por maltratar a los que nos han maltratado? No. Pedro dice, nosotros no devolvemos mal por mal. Por el contrario, bendecimos aún a los que nos maltratan. Y en nuestro texto, Pedro dice, si ustedes están haciendo el bien, no deben sufrir, pero a veces van a sufrir específicamente porque están haciendo el bien. Entonces, hermanos, vemos en estos versículos que Pedro está repitiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Pedro está repitiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y Pedro ha dicho, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hay una bendición, bienaventuranza para los que sufren en el nombre de Cristo. Entonces, por bendecir a otros, nosotros seremos bendecidos. Pero Pedro también dice, no es siempre así. A veces, aun cuando nosotros practicamos el bien, aun cuando nosotros bendecimos a otras personas, sufrimos. Entonces nosotros vamos a contemplar 2 puntos en el bosquejo. 2 puntos. En primer lugar, sufrimiento injusto
pero inevitable. Y en segundo lugar, temblar o temer. Punto número 1, y vamos a dedicar la mayoría del sermón a este punto. Sufrimiento injusto, pero inevitable. ¿Por qué es que nosotros, como cristianos, por qué es que nosotros sufrimos? Pedro nos dice por lo menos 4 veces por qué. Noten conmigo, en versículo 13, Pedro dice que nosotros sufrimos porque estamos siguiendo el bien. Seguir el bien significa que somos celosos para el bien, que nosotros estamos enfocándonos, estamos practicando el bien, siguiendo el bien. Entonces nosotros sufrimos porque estamos siguiendo el bien. Nos dice en versículo 14 que nosotros padecemos por causa de la justicia. Nos dice en versículo 16 que nuestra buena conducta en Cristo es lo que provoca las calumnias y las mentiras de otros. Entonces, versículo 3, seguir el bien. Versículo 14, por causa de justicia. Versículo 16, por buena conducta en Cristo. En versículo 17, dice que nosotros padecemos por hacer el bien. Mejor es que padezcáis haciendo el bien. 4 veces entonces Pedro nos dice que la vida cristiana, una vida de obediencia, una vida de fidelidad a Dios y diligencia, a veces esto es precisamente lo que provoca y causa sufrimiento, maltratamiento de parte de otros contra nosotros. Si nosotros sufrimos por seguir el bien, por causa de la justicia, entonces nuestro sufrimiento es injusto. Los que practican el bien no deben sufrir por practicar el bien, ¿verdad? Los que hacen el bien no deben sufrir por hacer el bien. Son los malhechores que deben sufrir. ¿Por qué es que nosotros sufrimos? Nuestro sufrimiento es injusto. No es justo cuando nos maltratan por practicar la justicia. No debe ser así. Pero Pedro nos dice claramente, así es. Así es. Nuestras buenas obras provocan persecución y maltratamiento de parte de otros contra nosotros. ¿Por qué sufrimos? Porque obedecemos al Señor y vivimos una vida santa, una vida de obediencia. Pero este sufrimiento injusto no debe sorprendernos. No debe sorprendernos, es inevitable. Si uno quiere la vida cristiana, pero sin sufrimiento, no es la vida cristiana. Entonces no nos sorprende porque el sufrimiento es inevitable, es injusto, pero también inevitable. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo significa cargar la cruz. Significa participar en su sufrimiento, imitar su ejemplo. Otra vez Pedro está repitiendo la enseñanza del Señor Jesucristo. Vamos a leer de Mateo capítulo 10 y el texto está en el boletín. Mateo capítulo 10, los versículos 24 al 31. El Señor dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre.
pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vemos en estos versículos que el Señor Jesucristo nos dice, si me siguen, van a sufrir, pero no tengan miedo. Y esto es exactamente lo que Pedro nos enseña en nuestro texto. Ustedes van a sufrir por causa de la justicia, pero no tengan miedo. Jesús enseña que hay un paralelo, una simetría entre el maestro y sus siervos, o padre de familia y sus hijos. Lo que el mayor sufre, los menores sufrirán. Si el mundo odiaba a Jesucristo, odiará a sus discípulos. Si el mundo odia y rechaza el dominio de Jesucristo, entonces rechazarán y odiarán a sus siervos que proclaman su dominio y avanzan su dominio. Si el mundo odia al maestro, odiará a sus siervos. Y si nosotros somos sus siervos, el sufrimiento no debe sorprendernos porque es inevitable. Es injusto, sí, sufrimos por hacer el bien. Es injusto nuestro sufrimiento, pero es inevitable. No nos sorprende entonces. Y así como Jesucristo dijo, no tengan miedo de ellos, no temáis, Pedro dice lo mismo. Nos prepara para la realidad de nuestro sufrimiento por causa de la justicia. Pero quiero preguntar o hacer la pregunta, ¿en cuáles maneras sufrimos nosotros? Cuando prediqué hace unas semanas, un hermano me preguntó, pastor, ¿pero cómo sufrimos nosotros? Y la verdad es que como en 2023 en los Estados Unidos, relativamente no sufrimos mucho. No debemos disminuir el sufrimiento de otros por pensar que nuestro sufrimiento es tan grande. Pero esto no significa que no sufrimos. Sí sufrimos. Y nuestra percepción del sufrimiento es relativa también. Por ejemplo, si tú vives en Massachusetts, tú te acostumbras al clima y las estaciones. Y para ti, en esta temperatura tú dices no hace frío. Pero para nosotros que vivimos aquí, al estar en el invierno de Massachusetts, nosotros diríamos hace mucho frío, mientras los locales, ellos mismos dicen no hace frío. Si tú le das a un niño mexicano comida con chiles, comerá todo. Si tú le das a un niño de Massachusetts la misma comida, él dirá, es demasiado picante, no puedo comerla. Entonces nuestra percepción de ciertas cosas a veces depende del contexto y del ambiente. Entonces nosotros sí sufrimos. Y para nosotros ciertas cosas parecen graves y serios. Y para nosotros sí son. Pero esto no niega ni disminuye el sufrimiento mucho más fuerte que otros sufren también en otras partes. Entonces hay una cierta relatividad en el sufrimiento y nosotros sí sufrimos, y he dividido nuestro sufrimiento en dos categorías: sufrimiento que sufrimos emocionalmente y prácticamente. Esto no es una lista perfecta ni es una distinción perfecta, pero es una manera de presentar varias maneras en que nosotros sufrimos. Entonces piensen conmigo acerca de esta lista de unas maneras en que nosotros sufrimos por ser cristianos, por practicar el bien, por la causa de justicia, así como dijo Pedro en la palabra de Dios. Entonces, sufrimiento de la perspectiva de nuestras emociones o un sufrimiento emocional. En primer lugar, hay personas que nos van a poner en ridículo.
van a burlarse de nosotros por la manera en que nosotros vivimos. Y a veces entre amigos esto no es tan hostil, pero a veces sí es. A veces en la broma hay algo más, entendemos. No es una broma. La broma a veces no es una broma. Y se burlan de nosotros, nos ponen en ridículo por la manera en que vivimos. Esto puede tener muchas formas, puede manifestarse en muchas formas, algunas más dolorosas y otras menos. Pero así es. ¿Ustedes no hacen esto? ¡Qué ridículo! ¿No quieres venir a este evento? ¡Qué ridículo! ¿Quién eres, un puritano? ¿Qué dicen estas cosas? ¿Qué eres, un cuáquero? No, soy un cristiano. Pero nos ponen en ridículo, se burlan de nosotros. En segundo lugar, la malicia. Dijo el Señor Jesucristo que, ¿cómo lo expresó? Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La malicia, con sus palabras, por la malicia que está en su corazón, van a decir cosas acerca de nosotros, porque la vida cristiana, una vida santa, y no me refiero a una vida perfecta, pero una vida santa, la vida cristiana, es un testimonio público. Y es un testimonio sin palabras, así como Pedro dijo acerca de una esposa con un esposo no creyente, que sus acciones, aún sin palabra, pueden hablar fuertemente. Así también en la vida cristiana, nuestra vida santa, la vida cristiana, es un testimonio fuerte y público. Es un testimonio público que habla sin palabras. Esto es una amenaza a los no creyentes. A ellos no les gusta el mensaje. No les gusta lo que nuestra conducta está comunicando. Porque nuestra conducta santa significa hay ciertas cosas que uno no debe hacer y otras cosas que uno sí debe hacer. Pero no quieren ser recordados de la ley de Dios. No quieren que sus conciencias sean recordadas de la ley de Dios. Y por eso, como responden a nosotros, nos calumnian. Ellos hablan mal de nosotros. Si estamos haciendo el bien, ellos tienen dos opciones. Pueden presentar nuestras buenas obras como malas, o pueden inventar cosas y mentir acerca de nosotros. Por ejemplo, en Tesalónica, cuando los judíos provocaron a la ciudad y arrastraron a Jasón, y lo arrastraron a las autoridades, le acusaron a Jasón de invertir al mundo. En inglés, to turn the world upside down. Acusaron a Jasón de destruir su cultura y su sociedad. Jasón diría, ¿qué he hecho? Yo he empezado a asistir a la iglesia y adorar al Dios verdadero, pero me están acusando de invertir todo el mundo. Esto es malicia, están hablando mal de él e inventando cosas, engañando, mintiendo acerca de él. El Demetrio, quien hacía los ídolos de plata, de Diana, de los efesios, él acusó a Pablo de destruir la economía de la ciudad. Entonces, por nuestras buenas obras, ellos van a ver nuestras buenas obras y decir que nuestras buenas obras son malas. No queremos esta conducta en nuestra sociedad. O van a engañar, y esas cosas van juntos. Decir que Jasón está invirtiendo el mundo, decir que Pablo está destruyendo la economía, estas son mentiras.
que provienen de la malicia del corazón contra cristianos. Jasón está sufriendo emocionalmente, hay una presión emocional contra él por palabras. Número 3, manipulación. En el trabajo y en la familia, otras personas usarán manipulación para hacerte hacer algo o para intentar hacerte hacer algo. Y frecuentemente la ocasión que causa esos conflictos es el día del Señor. En el trabajo, el jefe dice, pero todos los demás están trabajando aquel día, ¿por qué no tú? Todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿por qué no vas a hacer tu parte? Esto es manipulación emocional para intentar forzar a un cristiano a violar su conciencia y trabajar en el día del Señor. Obviamente hay obras de necesidad y obras de misericordia que uno sí puede hacer en el día del Señor, pero es probable que tu trabajo no sea así. Pero el jefe dice, pero todos los demás van a hacerlo. Y cada uno tiene que hacer su parte, ¿por qué no tú? Tú sientes una presión emocional. Pero eso es manipulación. Es manipulación. O en la familia. Mijo, tú asistes a la iglesia todos los domingos. ¿No puedes estar con nosotros una vez, un domingo? Pedimos casi nada de ti. Y esta cosa pequeña que pedimos no puedes hacer. Mijo, ¿por qué no? Mijo. Y a veces es la mamá, a veces el papá o los hermanos. En el trabajo, en la familia, ellos van a manipular, van a apelar a tus emociones para controlarte. Esto es sufrir por hacer el bien. Si dices, no mamá, voy a la iglesia y la iglesia termina a las 3. Los veo esta noche. O algo así. O los veo mañana. O ¿por qué no podemos escoger otra fecha? ¿Por qué no el sábado? Pues porque el partido es el sábado. Ok, tu Dios es el partido. Ustedes entienden cómo es. No estoy describiendo cosas desconocidas. Sabemos en el trabajo manipulan, en la familia manipulan. Quizás lo has hecho tú, a tus hijos o a tus familiares. Todos estos argumentos, sea del jefe o de la mamá, esto es presión emocional, que sufrimos por hacer el bien y defender el bien. Y el cristiano tiene que estar persuadido en su mente, en su conciencia. Yo no he hecho nada malo. Yo soy inocente en esto. Mi jefe no puede inculparme. Mi mamá no puede inculparme. No tengo culpa en esto. Soy inocente. No pueden manipularme por mi buena conducta. También, exclusión social. Cuando la gente se da cuenta de que tú no vas a vivir como ellos viven y que también tú no apruebas la manera en que ellos viven, no te van a invitar. No te van a incluir en su vida social, sea el trabajo, sea la familia. Habrá familiares que no quieren estar contigo o incluirte en las reuniones de la familia porque ellos saben que tú no quieres participar en los pecados que ellos van a practicar en esas reuniones. Y el cristiano tiene que estar preparado para ser excluido aún de su familia, si es por causa de la justicia. Si la familia no quiere estar contigo porque eres miserable, eso es tu culpa. Pero si la familia no quiere invitarte porque eres obediente y santo, esto no es tu culpa. Es la culpa de ellos, que no quieren el testimonio de santidad frente a ellos. O finalmente exclusión digital.
Esto aplica a las generaciones más jóvenes, cuya espacio público es más y más digital y menos real. Entonces no voy a dedicar tanto tiempo a esto en este contexto, pero las redes sociales en el teléfono, como Facebook y otros, hay muchos, es un nuevo mundo. Y es un lugar digital donde la gente va para reunirse, para recibir noticias, para comunicar, para compartir, para ver fotos. Es un mundo social, es un espacio social, por eso se llaman redes sociales. Que uno no puede tocar las personas, pero uno puede conocer y saber de ellos y hablar con ellos, comunicar mucho. Es un espacio social. El mundo, y por decir el mundo me refiero a los no creyentes, el mundo usa las redes sociales para excluir o para a veces publicar abiertamente la vida de un cristiano. Este cristiano odia a los homosexuales y luego publican tu foto y dicen cosas acerca de ti. Este cristiano quiere esclavizar a las mujeres. Otra vez están mintiendo, están inventando cosas, pero usan las redes sociales a veces para difamar a los cristianos. En inglés se llama cancel culture. Están cancelando a la gente, así se dice. Y nosotros decimos, debemos estar dispuestos a sufrir. ¿Es sufrimiento ser cancelado en las redes sociales? Relativamente sí es. Porque es una presión emocional. Porque la gente quiere, si tú veas, ¿cómo decirlo? La gente quiere que tu exclusión digital se hace una exclusión real también. Hay gente que han sido cancelado, que ya no pueden salir de su casa a veces. Y han recibido correo con cosas horribles y amenazas contra sus vidas y más y más y más. Entonces lo que sucede en las redes sociales frecuentemente tiene efectos reales. Pero vamos a continuar. ¿En cuáles maneras sufrimos? Varias maneras emocionales, pero también en varias maneras prácticas. Por ejemplo, ser pasado por alto para un trabajo. No es legal discriminar entre candidatos para un trabajo a base de su religión, pero así sucede. Si el empleador se da cuenta de que eres un cristiano sincero y que vas a vivir en una cierta manera, puede que no te den el trabajo. Eso sucede. Y tristemente, muchas compañías no están contentos con hacer sus productos. Esas compañías tienen que avanzar una agenda social. Por ejemplo, pienso acerca de Starbucks. Starbucks hace café. Qué bueno. Que hagan café y nada más. Pero se han convertido en una voz de muchas cosas pecaminosas. Y son un ejemplo de muchas compañías que usan su popularidad para proclamar y avanzar una agenda muy pecaminosa. Y si ellos se dan cuenta de que el candidato para su trabajo es un cristiano cuya vida no corresponde con la agenda pecaminosa, no te van a dar el trabajo. Y uno piensa, pero estamos haciendo café. Esto no debe ser tan complicado. Pero así es el mundo. Así es. El cristiano tiene que estar dispuesto o listo para ser pasado por alto para un trabajo. O si ya estás en la compañía, quizás no te dan una promoción. O quizás te dan los trabajos menos deseables. Porque te están castigando.
por ser cristiano. No podemos despedir a esto porque quizás nos van a demandar, pero sí podemos darle los trabajos menos deseables y no lo vamos a dar la promoción. Las compañías tienen varias maneras para perseguir a un cristiano si quieren. Y por favor, no piensen que yo estoy diciendo que todas las compañías están haciendo esto y siempre van a hacer esto. Estas son cosas que sí suceden y pueden suceder. La verdad es que hay mucha gracia común entre los no creyentes, que son buenos empleadores y nosotros trabajamos por ellos y todo está bien. Estas son posibilidades. Ser demandado. Todos hemos oído de los casos de, por ejemplo, las personas que no querían preparar un pastel para una pareja homosexual y cosas así. Y luego la pareja demanda a la compañía que no quiere preparar pasteles para su boda y etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos cómo es. Y uno piensa, ok, si... ¿Cómo se dice baker? Paladero. Uno piensa, si tú eres una pareja o una parte de una pareja y visitas a un vendedor, una panadero, gracias, panadero, y visitas al panadero y no quiere preparar un pastel para tu boda, ¿por qué no simplemente irte a otro panadero? Pero la verdad es que ellos quieren venganza. Entonces, por eso demandan a los cristianos en esos casos. Uno debe estar preparado para recibir tal sufrimiento o persecución. Número 4, presión económica. En los años anteriores, hace 2-3 años, durante COVID, uno de los métodos que el gobierno usó para intentar forzar a las iglesias a hacer ciertas cosas fue por multas. Vamos a imponer multas a las iglesias para intentar forzarles a hacer ciertas cosas. Es presión económica. Si ustedes no quieren conformar, vamos a imponer multas contra ustedes. También confiscación y encarcelación. Esos casos son más raros, no son comunes. Pero en Canadá, por ejemplo, varios pastores fueron encarcelados por no cerrar sus iglesias y cosas así. Aun si pienso que deben haber cerrado sus iglesias, aun si esto fuera mi opinión, el gobierno no debe encarcelar a estas personas. Pero por ser cristianos, sufren y no quiero meterme en la política, ni en el púlpito, ni fuera del púlpito, pero vimos durante COVID que muchas demostraciones en las calles, personas en grupos muy grandes de personas así de bote en bote, pero las iglesias no, tienen que cerrarse y separarse y todo esto. Un tratamiento desigual, ¿no? Las iglesias bajo mucha presión, otros grupos sin ninguna presión, casi aplauso. Entonces, hermanos, este sermón o esta parte del sermón es simplemente un esfuerzo de parte mío de describir ciertas formas en que sí nosotros sufrimos. No nos están degollando, no nos están colgando, no nos están matando. Y otros cristianos sí sufren cosas horribles. Pienso en las mujeres en África que sufren cuando los musulmanes invaden y hacen cosas horribles contra las mujeres que no quieren convertirse. O una mujer que está casada y luego se convierte al cristianismo. Ella está bajo una presión que no podemos imaginar. Sufren muchísimo. Entonces, sin disminuir al sufrimiento de otras partes del mundo, sí queremos reconocer varias maneras en que nosotros sufrimos y prepararnos para sufrir estas cosas. Y la verdad es que hay muchas personas que sí se rinden bajo esta presión.
Se rinden bajo la presión de su jefe, o su mamá, o sus vecinos, o sus cotrabajadores. Y no debemos rendirnos. Pero es difícil. ¿Cómo podemos seguir adelante? Pues Pedro nos dice, leamos versículos 14 y 15 otra vez. Dijo Pedro, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y hablamos de esto en otro sermón. Si padecemos por la justicia, hay una bienaventuranza al fin para nosotros, como dijo el Señor en Mateo 5. ¿Cómo podemos seguir adelante? Dice Pedro, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengan miedo, dice Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y vamos a pausar aquí. En segundo lugar, entonces, en el bosquejo, el punto es temblar o temer. Temblar o temer. Pedro dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengan miedo. Esa presión emocional es un intento provocar miedo en tu mente. Tengo miedo de la presión, tengo miedo de la manipulación, tengo miedo de la hostilidad, tengo miedo de todas estas cosas. Pedro dice, no tengan miedo. No tengan miedo de ellos. En los Salmos, las Escrituras usan el lenguaje de que los enemigos de David vienen a él, los enemigos conquistados de David se acercan a él sujetándose, temblando, así. Se acercan a David temblando, con miedo. No debemos ser así con nuestros enemigos. No debemos ser así con el gobierno o con el jefe o con la mamá o el papá, la familia que quiere manipularnos. No debemos sujetarnos temblando ante los hombres. En el griego dice, no tengan miedo del miedo de ellos. Ellos quieren provocar miedo en tu corazón. Pedro dice, no, rechaza este miedo. No recibas, no aceptes este miedo. Sea familiares, empleadores, el magistrado, la gente quiere manipular y amenazarnos por nuestra buena conducta. Y Pedro dice, no seas así, no tengan miedo de ellos. Y no tenemos miedo de ellos porque ¿qué es lo peor que puedan hacer? Pueden causar dolor emocional, dolor físico, hasta mucho. Pero lo peor que pueden hacer es limitado y finito. Lo peor que pueden hacer es matarnos. Y quizás nos torturan por un tiempo. Aún esto es limitado y finito. Es sufrimiento limitado, es sufrimiento finito. Y si nos matan, como hemos dicho en otros sermones, nos libran. Si nos matan, nos han enviado a la gloria. Entonces, el cristiano debe ser persuadido que su sufrimiento se terminará. Mi sufrimiento tiene un fin. No continúa para siempre. Mi sufrimiento se terminará. Después de la cruz, la corona. La cruz no permanece para siempre. Jesús no está en la cruz ahora.
ni ha estado en la cruz por 2000 años. Así como el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz fue por un tiempo, así también los cristianos sufren por un tiempo, pero no más. El cristiano puede vivir sin miedo de ellos si está persuadido que el sufrimiento que ellos causan es limitado y finito. Y debemos también estar persuadidos que Dios puede limitar y anular los propósitos de los hombres. Los magistrados, los empleadores, los familiares que nos persiguen, que nos afligen, pueden hacer esto por el permiso de Dios, pero Dios también puede usar aún los pecados de ellos para cumplir sus propios propósitos. Y puede ser, puede que nuestro testimonio de sufrimiento sea un testimonio fuerte que convierte a otras personas o les dirige al Evangelio. Los testimonios de los mártires a lo largo de la historia han sido fuertes. No tenemos miedo de ellos, porque solo pueden destruir el cuerpo. Pueden hacer mucho daño al cuerpo y matar el cuerpo. No más. Pueden gritar contra nosotros, pero no hay nada que pueden hacer para quitar la vida eterna que tenemos, ni el gozo que tenemos, ni la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. No pueden ni tocarla. Ni pueden prohibir nuestra entrada en la gloria. Otra vez, si nos matan, nos han librado de todo mal. Entonces no debemos tener miedo. Pero no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero estamos dispuestos a sufrir por un tiempo para imitar a Jesucristo y seguir su ejemplo, persuadidos que de un lado nuestro sufrimiento se terminará y de otro lado Dios puede usar aún mi sufrimiento para cumplir propósitos buenos. Entonces, hermanos, no tengan miedo de ellos. No tiemblen. Al contrario, dice Pedro, santificad a Dios el Señor en vuestro corazón. Y voy a terminar en un momento. Santificad a Dios el Señor en sus corazones. Santificar a Dios no significa añadir santidad a Dios. Santificar a Dios no significa que Dios falta santidad y nosotros vamos a, contribuir santidad a Dios. Significa santificar a Dios en el corazón. Yo estoy en mi corazón honrando a Dios. En mi mente, en mi conciencia, en mi corazón, en mi vida interior. Yo honro a Dios, exalto a Dios. Yo tengo una reverencia suprema para Dios en mi corazón. Entonces, santificar a Cristo el Señor o a Dios el Señor significa temer a Dios con reverencia y servir a Dios con obediencia. ¿Qué significa? Que cuando cuando yo estoy frente a los hombres o ante los hombres, quizás el magistrado, y me están gritando, amenazando, yo puedo vivir sin miedo de ellos porque yo santifico a Dios en mi corazón. Yo tengo reverencia para Él, para el Dios del universo. Y voy a obedecer a mi Dios, venga que venga. Entonces, la pregunta es, ¿cuál Dios reina en tu corazón? Si los hombres son el Dios grande, vamos a temblar ante ellos y someternos. Pero si en el corazón, no visiblemente, pero si en el corazón
santificamos a Dios el Señor, santificamos a Cristo el Señor, entonces ellos no pueden ver que hay un Dios más grande que ellos. Hay algo en mi corazón que me controla, que me mueve, que me motiva a vivir esta vida santa. Y es el temor de Jehová. Es santificar a Dios en mi corazón. Entonces vamos a vivir una vida santa, que no debe causar que suframos, pero a veces sí causa que suframos, porque los hombres malos no les gustan nuestras buenas obras y nos maltratan emocionalmente, prácticamente. En lugar de temblar ante este maltratamiento, vamos a temer a Dios y vivir para Dios sin miedo. Porque honramos a Dios. Nos postramos ante Dios completamente. No con miedo, sino con reverencia y amor. Y nosotros haremos cualquier cosa que Él nos mande. Y nosotros enseñaremos cualquier cosa que Él nos mande. Aun si significa que vamos a sufrir por causa de la justicia. Si los hombres dicen, no hagan estas cosas, pero el Señor ha dicho, haz estas cosas, los haremos. Si el magistrado dice, no enseñen estas cosas, pero el Señor Jesucristo ha dicho, enseñen estas cosas, no vamos a tener miedo, vamos a enseñar la palabra de Dios. Porque santificamos a Dios en el corazón. Dios es honrado en mi corazón, no presidente fulano, ni gobernador fulano, ni empleador fulano. No, honro, santifico a Dios en mi corazón, no a los hombres. Y así, hermanos, podemos vivir confiadamente, aún en el medio del sufrimiento. Primero la cruz, luego la corona. No tengan miedo, no tengan miedo. En lugar de esto, tengan esperanza. Y esto será el tema, el enfoque del siguiente sermón. La esperanza. Pues que el Señor nos ayude a servirle a Él fielmente con confianza. Amén.